Jesús vino al mundo, preciso que Él viniera para darnos la vida. Murió en la cruz, fue su obra perfecta, evangelio precioso. Dios pensando en su obra, por amor lo mandó. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. De la tierra el pecado, el Cordero sin mancha, por amor ha quitado, el precio pagó. Para siempre la historia será siempre contada, pregonando en su nombre la gracia que nos dio. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. En su amor por el hombre, nuestro Dios le apreciou. Bendito Padre Celestial, gracias damos porque estamos en esta tarde iniciando la primera lección del segundo día del seminario La vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. Gracias Padre Santo porque estamos acá reunidos para adorarle, para escudriñar la Escritura y para descubrir en ella las palabras que necesitamos. Padre, quédate con nosotros, quédate con nuestros oyentes y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. En Cristo damos la gracia. Amén y amén. Mis pecados pagó. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde hay tinieblas lleve yo tu luz, donde hay tristeza gozo en ti. Maestro, yo quisiera aprender a no ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado tanto como amar. Hazme un instrumento de tu paz, pues tu perdón disfruto al perdonar. Tu bendición recibo yo al dar, y vivo al morir en ti.
Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Voz fue oída en Ramat, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galileas de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, amados hermanos. Es un placer iniciar el día de hoy con el tema el nacimiento de Jesús y las circunstancias que le rodearon. Hermanos, quiero contarle una anécdota que sí sucedió, y lo voy a contar porque muchas veces nos pasa esto a nosotros los predicadores. Delego en una hermana que me ayude con los niños a una lección bíblica. Le asigno la lección bíblica y le digo: hermana, yo necesito que usted me ayude con la lección de los 10 mandamientos. Y sucedió, hermanos, que me retiro, pero yo estaba pendiente de mi hermanita porque era la primera vez que ella estaba dando su lección, y también debo de reconocer que la saqué de emergencia. Y sucede, hermanos, que a los 30 minutos que yo llego, yo escucho a la hermana decir: bien, muchachos, niños, silencio, porque vamos con el mandamiento número 20. Silenciosamente me acerqué, me sonreí, di la vuelta. En mí mismo me dije: ¿cómo es posible? De 10 mandamientos se multiplicaron a 10 más. Lógicamente, hermanos, la hermana estaba haciendo un gran esfuerzo. Y sí debo de reconocer el valor que tuvo de colaborar, de ayudar. Pero también estoy consciente que, al igual que las hermanas, a muchos nos falta conocer a Jesús. Muchos predicadores, cuando hablamos de Jesús, lo tocamos por encima, ¿verdad, hermanos Talí, Roberto, Margarito, José Peralta, hermano Everardo? Sé que me están escuchando, hermano. Y muchas veces escuchamos sermones tocantes a Jesús, donde nos habla de puntos geográficos específicos, lugares específicos, personas. Pero aquellos predicadores solo se limitan a decir de tal punto, pero no profundizan, porque no tienen
el debido conocimiento, la debida investigación de este personaje tan conocido por todos, pero poco estudiado. Sabemos de Jesús, pero poco sabemos de los acontecimientos que rodearon a Jesús, de los lugares que rodearon a Jesús. Y es muy importante entonces el estudio. Y debo de felicitar a mis hermanos expositores que me antecedieron el día de ayer. Magistrales presentaciones, hermanos. Exquisitas presentaciones. De manera tal que yo invito a mis oyentes a que regresen al seminario de ayer y vayan escuchando tema por tema, para que ustedes tengan presente que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de alguien real, que existió, que vivió, que se comunicó con las personas, que viajó, que caminó, que sintió hambre, que sintió calor, que se sofocó. Estamos hablando de un personaje real que la historia ha probado. Estamos hablando de un ser espiritual que tomó forma, ¿verdad?, humana, para poder lograr y alcanzar a los hombres y morir en una cruz y derramar su sangre para que de esa forma el hombre pudiese ser reconciliado por Dios. Pero aún las situaciones, aún el nacimiento de Jesús, le rodearon algunas circunstancias muy importantes, señalaron. Pero quiero, ¿verdad?, ayudarme y ayudarle a ustedes, hermanos, el ubicar a Jesús en las profecías, en el contexto histórico y, hermanos, en otras circunstancias mencionadas en la Biblia. Yo quiero pedirle a mis oyentes que por favor puedan hacerme ver que están escuchando. Pueden ir al chat de la radio. Gracias, Roberto Copado. ¿Cómo se escucha, Roberto? ¿Verdad? ¿Cómo se escucha, hermano Jorge Pérez? Y todo lo que están oyendo en estos momentos, hermano. Me gustaría que me digan cómo se escucha. Bien, entonces les explicaba, hermanos, que quiero ubicarlo. Primeramente, en la definición, o en algunas definiciones básicas. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús. Mira, Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, ¿verdad? Del griego Jesús, en arameo Iso. Mira, del griego Jesús, en arameo Iso. En el hebreo antiguo, Yeshua. ¿Estamos bien? Sí, Jesús de Nazaret en la forma latina, como nosotros le conocemos. En el griego antiguo, Jesús. En arameo, Iso. Y en el hebreo antiguo, Yeshua. Cristo, en el griego antiguo, en arameo, Misija, Sija, y en el hebreo antiguo, Masiá. Ahora, eso es algo breve para que nosotros conozcamos la forma como
se llamaba en el lenguaje original de la Biblia a este personaje que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret. Jesús Cristo o Jesús es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la cultura occidental. Y la mayoría de las opiniones aceptadas en el medio académico, ¿verdad? Dice de que Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió al comienzo del siglo I en las regiones de Galilea, Judea, y que fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. Ahora, Cristo, del latín Cristo, ¿verdad? Es una traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido, y que se emplea como un título, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Ahora, el cristianismo utiliza la palabra Cristo como sinónimo de Jesús, ¿ya? Como sinónimos de Jesús. Los seguidores de Jesús son conocidos, ¿verdad? Son conocidos como cristianos porque ellos creen y confiesan que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y por lo cual entonces le llamaban Jesús Cristo o Jesucristo, que quiere decir Jesús el Mesías, en hebreo Yeshua HaMashiach, o bien en su uso recíproco, Cristo Jesús, el Mesías Jesús. El título Cristo también se encuentra dentro del nombre personal Jesucristo y se menciona como un sinónimo de Jesús de Nazaret en la fe cristiana, que lo consideran Salvador y Redentor de los hombres, el Verbo hecho palabra o la palabra hecho verbo, el unigénito Hijo de Dios. Ahora, las principales creencias cristianas acerca de Jesucristo incluyen su consideración como el Hijo de Dios, constituido como Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de una virgen, en este caso María, que después, hermanos, la historia precisamente dicen que conoció a José, la cual estaba comprometida, que fue crucificado, muerto y sepultado durante el mandato de Poncio Pilato, que descendió, ¿verdad? Que fue sepultado y que resucitó de la muerte y subió a los cielos, donde se encuentra junto al Dios y Padre, y donde volverá para el juicio final o para el gran día. Ahora, yo recomiendo a mis oyentes buscar libros afines tocante al tema de la cristología, que es un área de la teología que se ocupa principalmente de estudiar la naturaleza divina de la persona de Jesucristo, según los evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento. Teniendo presente estas definiciones, quiero brevemente tocar la parte de las profecías tocante a Jesús,
Y el hermano Elías ayer nos dio una magistral exposición tocante a esos textos que tocaban acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, acerca de la existencia de Jesús. Yo quiero rápidamente, hermanos, que escriban estos textos, ¿verdad? Que habla del lugar del nacimiento de Jesús. Isaías 7:14, Miqueas 5:2. Su relación que Jesús iba a tener en Galilea. Isaías capítulo 9, versículo 1. Su condición mesiánica. Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 9. Isaías 15, versículo 5. Ahora, también la Biblia nos habla acerca de su muerte sacrificial, de su pasión, de su sepultura y su resurrección. De manera tal, hermano, que es importante tocar a vuelo de pájaro este tema acerca de las profecías de Jesús. Porque miren, alguien decía, para probar que Jesús resucitó, primeramente tenemos que probar que Él existió. Y de igual manera, hermanos, en este estudio quiero lograr que todos entendamos y comprendamos que para hablar de Jesús, que para enseñar tocante a Jesús, la primera cosa que tenemos que exponer a nuestros oyentes es las evidencias de las profecías 600 años antes, 700 años antes, 800 años antes y aún desde el inicio de la creación tocante a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, un pasaje conocido que analizaba ayer nuestro hermano Roque era Génesis capítulo 3, versículo 15. Otro texto importante es el que toca Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serían benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Aún más, hermanos, cuando a David se le dice que su reinado perdurará por siempre. Y aquí hay entonces una doble profecía tocante a Jesús, una doble corriente de profecía. La profecía mesiánica, ¿verdad? Y la profecía del reinado de Jesucristo por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, es un hecho que nadie lo niega. Nadie niega, aún los escépticos, hermanos, aún los escépticos, o aún, hermanos, los historiadores no comprometidos con la fe, ellos nunca niegan la existencia de Jesús. Es decir, dan por hecho histórico que Jesús nació, vivió, existió, fue palpable, hubieron testigos, lo miraron, lo oyeron, lo observaron. Entonces, hermanos, este primer argumento es muy importante tocante a Jesús. Estamos hablando de alguien real. Y por ser entonces alguien real, hermanos, hubieron circunstancias especiales que rodearon, ¿verdad?,
el nacimiento de Jesús. Yo quiero que vayamos, hermanos, a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, que dice la escritura que era carpintero, antes que se juntase se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, quiso dejarla secretamente. Sí, quiso dejarla secretamente. No quería infamarla. Él era justo. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gracias a los que están pendientes de esta programación, ¿verdad? Ahí está el hecho del nacimiento y el primer conflicto que se desarrolló durante este acontecimiento. Miren, hermano, ¿qué habrá sentido José cuando efectivamente María se le acerca y le cuenta de su condición? ¿Qué habrá pensado? ¿Cómo se habrá sentido ese ser humano a saber que su prometida estaba en estado de gravidez, en estado de embarazo? No, logro, hermano, visualizar a un José, ¿verdad? Haciéndole preguntas y más cuestionamientos a María, a su amada María. Mire, era tanto el amor de José hacia María que él estaba consciente lo que la ley decía tocante a las jóvenes que salían en estado de gravidez o que eran encontrados en estado de fornicación. Aunque también José sabía de que al irse iban a sospechar de él. ¿Sí? Y que tarde o temprano también iba a enfrentar la justicia. No quería lastimar a su amada. Entonces comienza José a pensar que la mejor opción
que no era tampoco algo viable, era mejor irse. También, hermanos, miramos la circunstancia que rodeó a Jesús en su venida, en su nacimiento, que Herodes trató de acecharle, trató de matarle, y aprovechó la información bien intencionada que aquellos personajes gentiles que se dieron cuenta de lo que la profecía decía y que habían ellos estudiado tocante a estas profecías cuando se acercaron a Judea. Y estos personajes que vinieron del oriente, cuando se les fue preguntado ¿a qué vienen? Ah, no, es que venimos a adorar, ¿verdad? Al rey de los judíos que ha nacido. Venimos a adorarle. Herodes le permitió que ellos pasaran con toda la libertad y mandó detrás de ellos personas para que vieran hasta dónde llegaban. Y encontramos entonces, hermanos, antes de esto, la paupérrima forma o manera en que nace el Hijo de Dios. Ahora, hijo de humanos. ¿Dónde nació Jesús? ¿Rodeado de quién nació Jesús? En un pesebre lleno de paja que tuvieron que alistarle a María porque no se le halló lugar al mesón. Pero tiempo después, hermanos, de esto, los soldados romanos, servidores de ese entonces de Herodes, hicieron una masacre de niños, porque Herodes no quería poner en peligro el poder que tenía que heredarle a sus hijos. No quería sombra en su alrededor, y más cuando se le dijeron que el que había nacido era el rey de los judíos, el Mesías. Y tuvo que irse José y María hacia la ciudad de Egipto. ¿Por qué José y María se encontraban en Belén de Judea? Porque según Lucas capítulo 1, ¿verdad? Y vayamos a la escritura. Porque Jesús pudo haberse quedado, o María pudo haberse quedado en Nazaret, esperando el nacimiento. Sin embargo, ellos tuvieron que regresar a Judea, exactamente a la tierra donde había nacido José. Porque dice lo siguiente, en el versículo 2, permítanme, hermanos, capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Y cuando ya estaba en Belén, hermanos, cuando ya estaba en Belén, fue cuando se dio el parto de Jesús. Y fue en Belén, y por ese motivo es que se concentró
la atención de el niño que había nacido. Y ahí fue donde llegaron los soldados romanos e hicieron matancina. Sin embargo, Dios nos dio el privilegio de preservar con vida, hermano, al dador de la vida. ¿Qué más podemos decir de las circunstancias que rodearon a Jesús? El hecho milagroso de Juan, de cómo nació. ¿Sí? Ahora, lo que estaba pasando era algo increíble. Era algo importantísimo. Hay algo importante, hermano, que poco se toca en cuanto a las circunstancias que rodearon a Jesús. ¿Cuántas veces se le apareció o cuántas veces se le apareció los ángeles a José? La Biblia lo enseña, hermano, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo. La Biblia enseña que en 3 ocasiones los ángeles o el ángel se le apareció a José. Primero para decirle de que María estaba esperando un hijo y que ese hijo no es producto de sangre ni carne, sino del Espíritu Santo. La segunda ocasión lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 13. Vayamos, hermanos, para que nuestra fe esté fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y la tercera ocasión, ¿verdad? Y la tercera ocasión lo encontramos en el capítulo 2, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto lo que procuraban la muerte del niño. ¿Ya notó? Sí. En el Evangelio de Lucas, María y José viven en la ciudad de Galilea, de Nazaret. La historia de la concepción de Jesús se entrelaza aquí con la de Juan el Bautista, ya que en este Evangelio María e Isabel, madre de Juan el Bautista, son parientes, y el nacimiento de Jesús es notificado a María por el ángel Gabriel, lo que se conoce como la Anunciación. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Ya hablamos del censo, hermano, y eso hizo de que José trasladara a su familia a Belén, ¿verdad? Ahora, Lucas, ¿verdad?, hablan de una circunstancia especial que no lo narra Mateo, y es el relato acerca de los pastores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los pastores. Y hay una frase muy interesante que me gustaría leérselo en ese relato, en el libro de Lucas. En el libro de Lucas dice así: Lucas capítulo 2, versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban
y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gracias damos a Dios por esta lección bíblica. Quiero hablar un poco del marco histórico, y ya eso lo han venido
hablando los hermanos, yo solamente quiero puntualizar algunas cosas. Recuerden, hermanos, que cuando nace Jesús, nace 400 años después que Dios deja de tener comunicación con su pueblo. Ese periodo intertestamentario, hermanos, ¿verdad?, que se da entre Malaquías y el nacimiento de Jesús. Y cómo entonces la nación judía, el pueblo de Israel, hermanos, estaba en circunstancias especiales. Mire, hermanos, usted y yo debemos de reconocer una cosa, que espiritualmente la nación judía, cuando Jesús nace, estaba mal con Dios. No estaban observando completamente la ley de Dios. Habían dejado de tener contacto con Dios. Dios no le hablaba por medio de los profetas. De manera tal que el último profeta en el Antiguo Testamento en hablarle directamente al pueblo por parte de Dios fue Malaquías. Sin embargo, Malaquías vislumbró la posibilidad de que el espíritu del profeta Elías nuevamente saliera. Y ahí entonces cuando nace Juan el Bautista con predicaciones fuertes, llamando al arrepentimiento, llamando al perdón del pecado, llamando a abandonar la vida desenfrenada, la vida desorganizada del pueblo, y también predicando acerca del reino de Dios, porque Juan el Bautista fue el precursor de anunciar el advenimiento del reino de Dios. Muchos que temían a Dios, que querían conservar su estado y condición espiritual ante Dios correctamente, obedecieron a Juan el Bautista. Y muchos eran bautizados por Juan el Bautista. Aún más, hermanos, leíamos en uno de los textos, ¿verdad?, cuando iniciamos, que los profetas dijeron de la condición espiritual del pueblo y del trabajo de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y si nosotros vamos al capítulo 2 del libro de Mateo, miren lo que se decía tocante a Jesús. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. En otra palabra, el pueblo no estaba siendo guiado por nadie, no tenía un guiador. Los sacerdotes, ¿verdad?, los escribas, los fariseos, se dedicaron a cualquier cosa menos a atender espiritualmente al pueblo de Dios. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y dice la Escritura de la siguiente manera: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así que otra de las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús fue el estado espiritual
del pueblo de Israel. Ya regresamos. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querirme salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Hay algo muy interesante que yo quisiera en mis últimos 5 minutos acotar, y es lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 4. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Hermanos, vayamos todos a la escritura para ser enseñados por la escritura. Gracias a Dios, a los 18 hermanos que en este momento están pendientes de la transmisión. A todos ustedes, gracias, ¿verdad? A los hermanos que están en el chat de la radio, edificándonos entre mujeres. Esta debe de ser nuestra hermana esposa, nuestro hermano Jorge Pérez. Gracias, hermana, por su sintonía. Gracias. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vayamos todos. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, una de las circunstancias que rodeó el nacimiento de Jesús fue que el pueblo se había apartado, se había desviado, se había apartado de los fundamentos y principios de Dios tocante a guardar la ley. Ya la ley
que era un ayo para el pueblo, ya había llegado o ya había finalizado su trabajo. La ley tenía que conducir al pueblo de Israel a Jesucristo. Y Jesucristo tenía que encargarse de redimir al pueblo de Israel y a los gentiles en la gracia de Dios. Así que de hecho, hermano, las circunstancias del nacimiento de Jesús se dieron en el momento, en la hora y en el lugar exactos desde el punto de vista profético, exactos desde el punto de vista de la voluntad de Dios, exacto desde el punto de vista del cumplimiento de las verdades que Dios había anticipado sobre Jesús. Había nacido en los tiempos de esos reinos, cuando Dios iba a establecer un reino que jamás sería llevado a otro reino, y Cristo entonces vino a establecer ese reino. Nació bajo la ley para mostrarle al pueblo de qué manera tenían ellos que cumplir la ley y obedecer la ley. Pero el fin de la ley es Cristo. Y Cristo tuvo que clavar en la cruz esa ley que hacía división entre Dios, entre el pueblo de Israel y las naciones gentiles. Y de dos pueblos hizo uno solo. Y el canto que vamos a finalizar para poner de fondo, hermano, hay una parte que dice que Jesucristo del trono vino al pesebre, del pesebre pasó al Calvario y del Calvario vino a mí. En otras palabras, hermanos, desde muy pequeño, Jesús estaba consciente de que tenía que morir por toda la humanidad, por usted y por mí. ¿Y cuánto damos gracias, usted, estimado amigo oyente que me escucha, por el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Pueden postear un amén? Allí usted que me está escuchando, ¿puede escribirlo en el chat de la radio? Amén, hermano Jorge. Amén, Roberto. Amén, hermano Margarito, Peralta, Everardo y todos nuestros hermanos que nos escuchan. ¿Cuánto estamos agradecidos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aún en las más difíciles condiciones que hubieron? Situación económica, mal. Situación política, mal. Situación social, mal. Situación religiosa, mal. Y una vez Jesús decía, cuando caminaban por los campos, por las ciudades, por las aldeas y por las ciudades, dice que Jesús sintió misericordia y sintió dolor por ello. Y dijo, mi pueblo, ¿verdad? Parecen ovejas sin pastor. Andan alborotadas por todo lado. Y después Jesús, ese niño adorable, dijo una verdad que nos compete, una verdad que nos compete a nosotros. Y dice así la Escritura: orad a Dios, orad a Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Basta ya
¿verdad? De estar mirando pasivamente la obra de Dios. Necesitamos obrero comprometido con Jesús de Nazaret, con el Mesías, con el Cristo, con Jesucristo nuestro Señor. Dios nos bendiga a todos y gracias por escucharnos. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí.